Buenas tardes. Hoy nos vamos a encargar de hacer un análisis de los supuestos de procedencia del amparo indirecto. En este caso sí es pertinente advertir que cuando hablo de procedencia, esto no quiere decir necesariamente que se va a conceder el amparo, sino que únicamente, o por lo menos, se va a poder abrir la instancia, esto es, que se admita la demanda y que se verifique por parte del juez si eventualmente el acto de autoridad, el acto reclamado es inconstitucional o si no lo es. En este caso, bueno, pues para hablar de estos supuestos de procedencia de amparo indirecto, nos tenemos que remitir al artículo 107 de la ley, en donde vamos a tener también pues una lista aparentemente cerrada de cuáles son esos supuestos de procedencia de amparo indirecto. Y de esta manera, en la fracción primera, vamos a encontrar que el amparo indirecto procede en contra de normas de carácter general. Se sustituye o se sustituyó ya aquella división que existía en la ley anterior cuando hablaba de leyes, reglamentos, tratados, etcétera, para encuadrar todo en una sola categoría que son normas de carácter general, aunque sí es necesario mencionar que la ley en este punto, bueno, pues sí nos da un parámetro, una lista de lo que se puede entender por normas de carácter general, que en realidad esta no es limitativa porque pueden caber aquí otro, como se lo voy a comentar a continuación. Este artículo nos dice que para los efectos de esta ley se va a entender por normas de carácter general, y por eso dice, entre otras, los tratados internacionales, evidentemente los tratados internacionales que no versen sobre la materia de derechos humanos, las leyes federales, las constituciones de los estados y bueno, en este caso también la constitución de la Ciudad de México, las leyes de los estados, reglamentos federales, reglamentos locales, y nos dice que toda disposición que tenga una observancia general, en donde, bueno, pues yo he comentado en reiteradas ocasiones que inclusive aquí caben perfectamente los bandos municipales, porque, bueno, pues es disposición de carácter general y obligatorio. En este sentido, también la ley de amparo ya nos precisa, no con el nombre al que estamos nosotros habituados, pero sí ya hace la distinción entre lo que es una norma autoaplicativa y una norma heteroaplicativa. En este caso, una norma autoaplicativa es aquella que con su sola entrada en vigor causa inmediatamente un perjuicio a la esfera jurídica de la parte quejosa, en tanto que la norma heteroaplicativa requiere de un acto posterior de aplicación o bien de la actualización de una condición. Esa es la diferencia que podemos establecer aquí entre una norma autoaplicativa y una heteroaplicativa. Pero también es necesario hacer algunos comentarios adicionales en torno a esta fracción. En primer lugar, como ya lo mencioné, cuando nosotros vamos a impugnar la constitucionalidad de una norma de carácter general, que es cualquiera de las que ya comenté, quien es competente para conocer y resolver es un juez de distrito y la vía idónea es el amparo indirecto. La demanda de amparo se tiene que presentar, por supuesto, ante el juez de distrito y una vez desahogado el procedimiento, bueno, pues en la audiencia constitucional deberá determinar si es de concederse o no el amparo a la parte quejosa. Aquí viene este dato que es interesante, porque cuando no se obtiene una sentencia favorable en el amparo indirecto, entonces lo que tenemos disponible, lo que tenemos a la mano, es el recurso de revisión que normalmente es del conocimiento de un tribunal colegiado. No obstante, en este caso, en lo particular, cuando estamos en presencia de amparo en contra de una norma de carácter general, la competencia para conocer del recurso de revisión se surte
a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es un primer aspecto muy importante. Insisto, cuando se trata de normas de carácter general, entonces la vía es amparo indirecto y el conocimiento es de un juez de distrito. Ahora que hablemos también en posteriores charlas acerca del amparo directo, bueno, pues veremos que el tratamiento de las normas generales tiene también algunos aspectos muy interesantes. Pero bien, ese es el primer supuesto de amparo indirecto, normas de carácter general. El segundo, la ley de amparo nos emplea una fórmula que tal vez pueda parecer complicada cuando nos dice que el amparo indirecto procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Aquí podríamos centrar o podríamos concluir en que la ley de amparo en esta fracción segunda del 107 se refiere básicamente a que el amparo va a proceder en contra de actos administrativos, excluyendo, por supuesto, los actos que atañen o que corresponden a tribunales. Pero también aquí se trata de actos administrativos simples. Les doy esta denominación de actos administrativos simples porque en ellos no se actualiza esa garantía de audiencia. Estos actos administrativos se agotan por sí solos y nos van a dar la posibilidad de acudir a la vía, tal vez a una vía contencioso administrativa o inclusive también en el amparo. Casos muy concretos, por ejemplo, las fotomultas, o cuando vamos a pedir una liquidación de impuesto predial, o cuando nos dan también una liquidación para pagar derechos del registro civil, del Instituto de la Función Registral, etcétera, la expedición de un gafete, todos ellos son actos administrativos en donde no nos dicen que tenemos determinado plazo para hacer valer pues alguna clase de derecho, manifestar lo que a nuestro interés convenga y mucho menos ofrecer pruebas. Entonces, estos son los supuestos de procedencia que vamos a encontrar en estas fracciones primera y segunda. En la fracción tercera vamos a encontrar lo que algunos autores, algunos doctrinarios también le llaman definitividad. Y de mi parte, bueno, pues yo lo he denominado una estructura procesal básica en el amparo fundada en un principio de economía procesal. A qué me refiero? Miren, vamos acercándonos un poquito al punto en el que, en tanto que en la fracción segunda vamos a tener actos administrativos simples, en la fracción tercera vamos a tener ya esos actos administrativos que tienen una estructura diferente. Ya se siguen a manera de juicio, porque nos dice esta fracción tercera que el amparo indirecto va a proceder contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo. Importante, de un procedimiento administrativo, no de un tribunal administrativo. Y nos dice también que se siga en forma de juicio. Entonces, ¿cuándo vamos a tener que un procedimiento administrativo se siga en forma de juicio? Entre otras, cuando se colmen las formalidades esenciales del procedimiento: derecho de defensa, derecho de prueba, derecho de alegar y derecho de recibir una resolución. Por supuesto que aquí en lo que acabo de mencionar, pues va implícita esa garantía de audiencia. En estos casos, un órgano administrativo sigue un procedimiento administrativo que se sigue en forma de juicio, y tenemos que distinguir dentro de este procedimiento si vamos a tener recursos o medios de defensa o no los vamos a tener. En el caso de que tengamos esos recursos o medios de defensa, por supuesto que los tendremos que agotar para darle definitividad a los actos. En el caso en que no sea así, los actos entonces son definitivos por sí mismos. Bien, tenemos nuestro procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en donde podríamos identificar dos clases de violaciones.
Podríamos identificar violaciones procesales y podríamos encontrar también violaciones sustantivas. Las violaciones sustantivas son aquellas que afectan inmediatamente los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. En este sentido, si comienza el desarrollo del procedimiento administrativo y, por ejemplo, no nos permiten agotar esa garantía de audiencia, no nos permiten ofrecer nuestras pruebas se desahogan de una manera distinta a cómo lo previene la ley, nos desechan incidentes, no nos permiten formular alegatos, entre otras cuestiones, todo ello, todo esto que estoy comentando, puede tener una solución en el momento en que se dicte la resolución y por ello cuando estamos en presencia de esta clase de violaciones, reitero, y fundados en un principio de economía procesal, no podemos acudir a la vía del amparo indirecto en ese momento, porque de lo contrario, esto equivaldría más o menos a lo siguiente. Tendríamos, vamos a ejemplificar 5 violaciones procesales, lo que equivaldría al mismo número de amparos indirectos dentro de un procedimiento con la consecuente suspensión y con el consecuente recurso de revisión. Entonces, pues imaginen ustedes el tiempo en que esto va a tardar. Por lo tanto, la ley de amparo emplea una fórmula fundada, insisto, en este principio de economía procesal, mediante la cual tendríamos que reservar estas violaciones, dejarlas. Bueno, dejarlas es un decir. Insisto, si tenemos que agotar algún recurso, tendremos que hacerlo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se desahoga todo este procedimiento, resentimos todas estas violaciones procesales y cuando se dicta la resolución, se nos dice que no somos administrativamente responsables? Esto pues finalmente ya tiene un remedio. Entonces, esto ya tuvo una reparabilidad en la resolución. Por lo tanto, cuando hablamos de violaciones irreparables, pues obviamente aquellas que no tienen esa reparación al momento de dictar la resolución. Dicho de otra manera, con la emisión de la resolución, posiblemente ya se purgaron todas y cada una de esas violaciones y por esa razón es por lo que hay que esperar hasta que se dicte la última resolución. Por el contrario, si la resolución sí nos afecta, entonces esa resolución va a ser nuestro acto reclamado en el amparo. Esa es la resolución. ¿Y qué es lo que va a combatir? Voy a argumentar violaciones cometidas en la misma resolución y al mismo tiempo voy a combatir las violaciones procesales que me dejaron sin defensa y trascendieron al resultado del fallo. Esto es, insisto, lo que yo le llamo la estructura procesal básica del amparo, que algunos otros doctrinarios llaman también definitividad, esto es irnos hasta el último acto. Esto es por cuanto hace a las violaciones procesales. Pero déjenme decirles, si lo meditamos bien, esta misma estructura procesal que acabo de comentar se va a replicar en otros segmentos del amparo indirecto, como lo es el de ejecución de sentencias judiciales, y también esta estructura básica que acabo de mencionar, pues prácticamente es la que vamos a encontrar en el trámite del amparo directo. Por otra parte, si el caso es de que nos encontremos en actos de imposible reparación, entonces en este caso sí podremos acudir a la vía del amparo indirecto por una razón muy sencilla. La resolución, sea cual sea su resultado, no nos va a dar esa reparación. Me explico de otra manera. Pensemos que y tal vez sea un absurdo, en el procedimiento administrativo se me decretó una presentación con fuerza pública. Eso, bueno, pues ya es una privación de la libertad. Si me presentan con la fuerza pública y en el momento en que me digan que no soy administrativamente responsable, eso ya no va a tener alguna reparación. Y por lo tanto, en estos casos, bueno, pues insisto, vamos a tener estos dos escenarios. Lo resumo de esta manera. Cuando tenemos violaciones procesales, tenemos que esperar hasta que se dicte la resolución. Cuando tenemos violaciones sustantivas, podemos acudir a la vía del amparo indirecto de manera inmediata.
Es cuanto por el momento. Muchísimas gracias.